parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor me rescató. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. La. Vamos, iglesia, tu reino está. Tu reino está llamándome a una vida sin igual. Me atraes a tu corazón, ya no me resisto más. Toda devoción quiero darte y por convicción adorarte. Mi corazón es tuyo, Dios. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. La. Con sus palmas. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Rendido a ti, yo libre soy. Rendido a ti, yo libre soy. La. Oh la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Fuertes aplausos a Jesús. ¿Cuánto puede dar un fuerte grito de júbilo? Muy bien. Mis queridos, ¿tienen ahí la proyección? Muchas gracias. Lo que yo hoy día quiero compartir con ustedes lo he titulado Venciendo el mayor obstáculo que tenemos. Ustedes sabían, bueno, esto se lo comento a los que no saben. Cuando uno estudia o va a entregar un sermón, es lo único que uno puede decir o expresar lo que yo quiero. Es en el título. El resto tengo que decir lo que la palabra dice. Así que para mí hay un mayor obstáculo. O sea, hay muchos obstáculos, pero yo considero que hay uno que es mayor a todos. Y un obstáculo, por supuesto, es algo que se levanta como una resistencia, que se opone. Entonces, hagamos la siguiente pregunta, mis queridos. Dale a la siguiente, porfa. ¿Cuál crees tú que es el mayor obstáculo que tenemos los cristianos?
¿Cuál crees tú? Algunos dicen la suegra. Cuidado, no. Eso no, por favor. La suegra no. ¿Ah? ¿Cuál es el mayor obstáculo que tenemos los cristianos? Algunos dirán Satanás, uno mismo. ¿Quién da más? ¿Ah? Ya, el orgullo dice ahí que está en nosotros. ¿Ah? El mundo dicen otros. Los reality dicen otros. El que dirán, dice Mildred. ¿Ah? ¿Cómo? La codicia dice ahí, Cristian. El pecado. Pero el cristiano, mira, el cristiano para mí el mayor obstáculo que tiene es la incredulidad, la no creencia. ¿Sabe por qué el mayor obstáculo no podría ser el pecado? Porque Jesús murió por el pecado y lo venció, pero nunca murió por la incredulidad. Él murió por todos los pecados habidos y por haber. Y ¿sabe? Por eso es que tú y yo tenemos un lugar dentro del reino del Señor. Porque podemos cometer muchos pecados y por todos esos pecados el Señor murió. Pero por la incredulidad, por la no creencia, Él no murió. Él no murió por la no creencia. Él no murió. O como lo diría incredulidad, también podríamos decir que es una fe nivel demonios. ¿Por qué? Porque si tú lees Santiago 2:19 dice que si tú crees que Dios es uno, bien haces. Pero ojo, que también los demonios creen que Dios es uno. Entonces te pone a la par, no hay ninguna diferencia. O sea, fe nivel demonio en el fondo es incredulidad, es inútil, es una fe inútil, es una fe que no te sirve, es una fe que te pone resistencia, te levanta barreras para ver todo lo que Dios quiere y tiene para cada uno de nosotros. Sin embargo, la fe que el Señor desea que tú y yo desarrollemos es una fe con evidencia. Es decir, es una fe que debe manifestarse en lo que nosotros hacemos. Y saben, la Biblia presenta un listado interminable de hombres y mujeres de Dios que hicieron cosas, evidencias a causa de su fe y quedaron, por ejemplo, registrados como los héroes de la fe. Tú lo puedes leer por ahí en Hebreos 11 y te darás cuenta que hay una lista pero interminables de personas que fueron llamados héroes de la fe porque a causa de su fe hicieron cosas. Pero fíjate que el pueblo de Israel, la nación de Israel, no calificó para entrar dentro de este listado de los héroes de la fe. No calificó. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ellos fueron testigos de todo lo que el Señor hizo. Ellos miraron todo lo que poderosamente Dios hizo para rescatarlos, para guiarlos, para sustentarlos, para sostenerlos. Pero siempre la incredulidad, el dudar, el no creer, una fe nivel demonios, la verdad que no les permitió obtener en más de alguna ocasión la victoria. No les permitió. Y esto lisa y llanamente se transformó para el pueblo en un obstáculo. En un obstáculo que les impidió, bien digo, en muchas ocasiones obtener la victoria. Obtener la victoria. Y me ha parecido interesante en esta noche poder hablarles acerca de una historia, de un episodio que vivió el pueblo de Israel y que vamos a continuación a leerlo juntos. Te pido, ahí está, muy bien, Éxodo capítulo 15, vamos a estar viendo los versos del 22 al 27, espero que puedas verlos, de lo contrario igual acá le doy lectura, después lo puedes leer nuevamente en tu casa. Voy a estar leyendo la versión
NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice: entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Sur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Te doy un consejo: no le pongas a tu hijo o a tu hija Mara, por favor. ¿Ya? No hagan ni tal de ponerle, porque ya saben lo que significa. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Yo se lo pedí a Moisés para mostrárselo a usted, ya que el Señor se lo mostró a Moisés y lo echó a esas aguas que eran amargas. Y las aguas se volvieron potable. La Reina Valera, si no me equivoco, dice dulce, es decir, lo podían beber. Fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios. Wow, puedes leer ahí los primeros capítulos de Éxodo y te darás cuenta de lo que le envió el Señor a los egipcios, porque ellos se resistían darle libertad a su pueblo, lo que se conoce como las plagas, para que realmente pudiese soltar a su pueblo el faraón. Porque yo soy el Señor quien los sana, dice. Verso 27, después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por la lectura de tu palabra. Gracias por este tiempo. Espíritu Santo, sensibiliza nuestros oídos físicos, pero también los espirituales, para poder comprender y entender qué es lo que tú nos quieres comunicar en esta noche. Sí, Señor, te damos gracias porque hemos podido llegar, por todo lo que se ha estado haciendo desde temprano. Honramos a los voluntarios, a todos los chicos que te están sirviendo a ti, porque han entendido que, Señor, la salvación no tiene comparación. Gracias por tu palabra. Te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Al hacer una comprensión lectora así rápido de lo que recién leí, o una lectura comprendida, nos damos cuenta de que ellos, el pueblo de Israel, había cruzado el Mar Rojo. No sé si se acuerdan de esa película cuando ellos cruzan el Mar Rojo en seco y los viene persiguiendo el faraón con todo su ejército. Y resulta que cuando pasan ellos en seco por el Mar Rojo, después se cerró y los enemigos del pueblo de Israel ahí murieron todos ahogados. Si tú lees el verso anterior, el capítulo 14, tú te darás cuenta que el pueblo de Israel, después de haber visto esas maravillas del Señor, lo que hicieron fue cantar y entregar un cántico triunfante.
Si tú lo lees después te darás cuenta cómo reconocen el poder de Dios, cómo se dan cuenta de que el Dios que los ha libertado es incomparable, de que no existe ningún enemigo que pueda hacerle frente. ¡Wow! Que de manera maravillosa nos hizo pasar en seco. ¡Wow! De manera maravillosa vimos cómo nuestros enemigos murieron todos ahogados y era todo alabanza. Y era todo reconocimiento. Pero en este capítulo 15, rápidamente vemos otra cosa. Comienza a ocurrir un primer problema. Y ese primer problema se da, ¿por qué? Porque le faltaba agua. Llevaban 3 días en el desierto. Y las condiciones, por supuesto, eran críticas. Imagínate 3 días de camino por el desierto. Por supuesto que la primera señal que ellos manifiestan es de deshidratación. Era crítico, estaban pasando por el desierto y estaban ya deshidratados. O sea, lo único que necesitaban ellos es llegar a un lugar para beber agua, para poder refrescarse, porque ya estaban cansados, porque ya ellos estaban débiles, porque durante esos 3 días en el desierto, la verdad que ni siquiera el alimento era apropiado. Más encima, ellos que se habían acomodado a vivir en Egipto, y ahí en Egipto tenían de todo. Si bien es cierto, vivían en una condición de esclavos, pero ellos tenían su camita, tenían su alimentación. Entonces, al darse cuenta que ahora han sido libertados de Egipto, pero van por el desierto, se dan cuenta que ya su contexto no es cómodo, no es de lo mejor. Ya hay deshidratación, ya hay cansancio, están débiles, la alimentación no es la misma. Por lo tanto, ellos se quejaron. Ellos necesitaban agua. Ellos comenzaron a murmurar y atacaron primero ¿a quién? Al líder. Oye, ya pues, tú nos sacaste. Ya pues, tenemos sed. Y más encima llegan a un oasis donde dijeron, aquí llegamos, aquí está nuestra salvación. Y se dan cuenta que las aguas estaban imbebibles. Reclamaron, murmuraron, se quejaron. Pero me encanta ver que Moisés, en lugar de darle una respuesta a ellos, le pide ayuda a Dios. Y Dios le muestra un trozo de madera. Y le dice, mira, tírala al agua. No la voy a tirar, pues. No la voy a tirar. Le dice, lánzala al agua. Y lo que hace Moisés es lanzarla. Y en ese preciso momento dice el relato que las aguas se volvieron totalmente potables. O sea, lo que ocurre acá es un milagro. Es un milagro porque vemos a Moisés ahí que obedeció a una orden que Dios le estaba dando en medio de un desierto, en medio de una queja, en medio de un cansancio, de una debilidad del pueblo. Y fíjate que Dios usó este incidente para entregarle una lección, un principio al pueblo. Y el principio tenía relación con el hecho de que Él quería que obedecieran, que aprendieran a obedecer sus decretos y por supuesto se les irían abriendo las puertas. Lo contrario estaría ocurriendo si ellos mostraban incredulidad y desobediencia a lo que el Señor en este caso tenía para ellos. Sin duda, mis queridos, que una gran victoria como la del cruce del Mar Rojo en seco, lo que llegó hasta la vista del pueblo fue pero una maravillosa manifestación de la omnipotencia de Dios, porque ellos dijeron, imagínate el mar cuando ya tocaron los pies de los que iban ahí liderando el grupo, ¡buah! Se abre el mar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ellos pasan en seco y realmente era
Ellos se dieron cuenta, más encima venían viendo todo lo que estaba ocurriendo con las plagas, más encima ven abrirse el Mar Rojo y ellos dijeron, wow, este Dios que estamos conociendo es totalmente poderoso. Pero ¿sabes qué es lo que no se había ejercitado? Era su fe. La fe de ellos no se había ejercitado, mas Dios intencionalmente los mete por el desierto. ¿Por qué? Porque Él quería probar el corazón. Sí. ¿Para qué? Para que ellos pudiesen desarrollar habilidades, conducta que les pudiese ayudar en lo que eran las necesidades de la vida cotidiana. Es por eso que la idea principal de lo que te estoy compartiendo hoy es que el Espíritu Santo quiere enseñarnos un principio importante. La fe obediente trae bendición. La incredulidad desobediente trae juicio. La fe obediente trae bendición. Trae bendición. Pero la incredulidad desobediente trae juicio. Y la incredulidad fue el mayor obstáculo que tuvo el pueblo para ver un milagro de Dios. Y muchas veces la incredulidad para nosotros, el no creer, el tener una fe nivel demonios o tener una fe nivel humano, no nos permite, no nos alcanza para ver un milagro. Ese milagro que tú estás esperando, ese milagro que tú quieres, no nos alcanza. Sin embargo, Dios hoy día desea enseñarnos algunos fundamentos. ¿Para qué? Para que tú y yo aprendamos en el día a día a trabajar nuestra fe y, por supuesto, vencer este mayor obstáculo que es la incredulidad. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Trajeron su fe? Fantástico. Fundamento número 1. Dice, los desiertos son necesarios, el superarlos, una realidad. Los desiertos son necesarios, el superarlos, una realidad. El relato dice ahí en el 22 y 24 que Moisés lo guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Sur. ¿Sabes? Pasar por el desierto era parte del propósito y del plan de Dios. Pasar por el desierto. La pregunta es, ¿acaso Dios quiere que tú y yo pasemos por un desierto para hacernos daño? ¿Acaso Dios quería sacar a ese pueblo? O sea, el Señor hizo la pega, digámoslo así, de sacarlo, de liberarlo del pueblo de los egipcios que estuvieron ahí subyugados 400 años y los sacó con mano poderosa y les abrió el mar solamente para exhibir su poder. ¿O realmente Él quería manifestarle que quería que ellos se volvieran su pueblo? Pero para que ellos se pudieran volver pueblo, primero, necesitaban reunir ciertas características. Y una de esas características es de que tuvieran población. Si bien es cierto, dicen los estudiosos que 75 personas fueron las que ingresaron a Egipto cuando después ellos estaban esclavos, pero ¿sabes? Salieron cerca de 2 millones cuando el Señor los liberó. Entonces ya como una población estaban reuniendo un requisito para transformarse en una nación. Y es por eso que después, si tú sigues leyendo, te darás cuenta que después los lleva al Sinaí, donde les da a conocer la ley. ¿Por qué? Porque la segunda característica que necesitaba el pueblo de Israel para volverse una nación era que tenían que constituirse. Y ahí estaba la ley que Dios les daría. Y lo otro era que debían poseer un territorio. ¿Y hacia dónde iban ellos? ¿Iban al desierto? No, iban a una tierra prometida. O sea, el desierto era algo temporal. Solamente algo temporal, momentáneo. Sin embargo, la incredulidad de ellos comenzó a manifestar de inmediato queja. Ellos se internaron en el desierto. Primer problema, queja, murmuración. En lugar de ver de que Dios los estaba sacando con un propósito,
Fue esa queja lo que no permitió que el pueblo superara rápidamente ese desierto. ¿Por qué? Porque los que pueden leer después la historia o los que la han leído se darán cuenta que el pueblo de Israel estuvo pudiendo haber entrado en un corto tiempo porque ese desierto era temporal, porque el propósito del desierto solamente era ejercitar su fe. Dios necesitaba saber cómo estaba su corazón. ¿Por qué? Porque estaba escogiendo un pueblo que quería que pudiese ser bendición para los demás pueblos. Pero tenía que saber qué es lo que realmente había en su corazón. Y para saber qué es lo que había en su corazón, los hizo pasar por el desierto. Y lo primero con lo que se topa el Señor, a la primera prueba, fue queja, murmuración. Entonces el Señor, ¿qué determina? Hay que seguir trabajando. Hay que seguir por el desierto. ¿Y sabes por qué? Porque Dios cuando te llama, el Señor cuando nos llama, nos quiere procesar. ¿Por qué? Porque tiene algo mejor y mayor para ti y para mí. Pero muchas veces en nuestro corazón, en nuestro interior, hay cosas que no le sirven a Dios. Hay cosas que en lugar de impulsarte, se comienzan a transformar en obstáculo y el Señor lo quiere sacar. Pero para poder sacarlo, nos lleva al desierto. Me pregunto, cuando el Señor comenzó o antes de comenzar su ministerio público, ¿acaso el Espíritu Santo no lo llevó al desierto? ¿Acaso el Espíritu Santo le quería hacer daño? ¿Qué vivió en el desierto el Señor? ¿Acaso no lo preparó? ¿Acaso no lo capacitó? ¿Acaso no salió lo mejor de Jesús en el desierto? ¿Acaso el Señor no afirmó sus convicciones de cuál había sido el propósito por el cual Él había venido? Mis queridos, cuando el desierto es resultado de una obra soberana de Dios, es el mismo el que te va a sostener en ese desierto. Es el mismo te va a sostener en el desierto. ¿Por qué? Porque el desierto es solamente temporal y el superarlo debe ser una realidad para nosotros, una realidad. El mayor obstáculo para el pueblo de Israel no era el desierto, el mayor obstáculo era su propio corazón duro, su incredulidad. La incredulidad puede ser tu mayor obstáculo. No lo es ni Satanás, no lo es ni el sistema, no lo es ni tu suegra, no lo es ni tu familia, no lo es ninguno, no es el hermano. Nuestro mayor obstáculo puede ser nuestra propia incredulidad, no creencia. Incredulidad no necesariamente quiere decir que no tienes fe. Puede o quiere decir tienes fe, pero no suficiente. Porque los demonios también creen, pero esa fe de los demonios era inútil, porque ellos creían de que Dios era verdadero, pero no eran capaces de rendirse a Él. Entonces, por eso que hoy día el Señor nos confronta con nuestra fe. Y es importante entender, mis queridos, que los desiertos son necesarios. Ahora, ¿estás viviendo algún desierto? ¿Estás pasando algún desierto? Ojo que hay diferencia en vivir un desierto a causa de una desobediencia mía, a vivir un desierto como obra soberana de Dios. Porque si concluyes que el desierto que estás viviendo es resultado de la obra soberana de Dios, tienes que estar tranquilo, tienes que confiar, tienes que seguir buscando a Dios en medio de ese desierto. ¿Por qué? Porque Él no va a permitir que nada te falte, Él no va a permitir que nada te pase, Él te va a sustentar, Él te va a proveer. ¿Por qué? Porque los desiertos son temporales. Los desiertos que vivimos en Dios son temporales y los desiertos tienen como propósito hacerte un mejor
o una mejor persona. Pero va a depender de nosotros. Si como resultado de un desierto sale un mejor JP o un peor JP. Va a depender de mi actitud, de mi respuesta. El segundo fundamento que vemos acá, mis queridos, ahí, el segundo fundamento que tienes que entender es que Dios transforma la adversidad en victoria. Me encanta esto, me encanta. Dios transforma la adversidad en victoria. Leo el verso 25. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y el Señor le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Este paso importante que ha dado Moisés tiene que enseñarte hoy día a ti y a mí que en cada momento que tú y yo nos encontremos en alguna adversidad en esta vida, puedes pedir ayuda inmediata a Dios y Dios te va a socorrer. Sí, Dios nos va a socorrer porque Él lo ha prometido en su palabra. Se lo prometió al pueblo y le dijo al pueblo: si ustedes obedecen, si ustedes creen, van a ver la bendición. Entonces es importante que nosotros estemos entendiendo esto. Que Dios transforma la adversidad en victoria. Dios no solo fue el salvador de Egipto, que lo rescató, lo sacó con brazo poderoso, sino que ya acá lo vemos que está siendo su proveedor, está siendo su libertador, está siendo su sanador. Y sabes, muchas veces nosotros nos conformamos simplemente con conocer a un Dios que me ha salvado. Y siempre nuestro testimonio cuenta la historia del principio. No, yo ¿sabes qué? Hace como, no sé, pues te dicen, cuéntame una historia de tu testimonio. ¿Por qué tendría que yo seguir a tu Cristo? Y tú decís, no, es que yo hace 19, 20 años atrás tuve un encuentro, el Señor me salvó, yo vivía esto, me topé con Él y después te topas con otra persona y siempre le estás contando lo mismo. Y dentro de esos 20 años no tienen una experiencia, no sucede otra experiencia, sino solamente hablas de un Dios que salva. Si bien es cierto, eso es glorioso, pero Dios no tan solo quiere salvarte, Él también quiere constituirse en tu libertador. El Señor quiere también constituirse en tu sanador. Porque si tú en algún momento tienes alguna enfermedad física o bien del alma, el Señor también quiere sanarte. El Señor también te quiere restaurar. ¿Por qué? Porque su plan y su propósito es totalmente integral. Es un beneficio y un provecho para cada área de nuestra vida. No tan solo para una parte, pero muchas veces nosotros nos conformamos solamente con conocer un Dios que me ha salvado. Sin embargo, acá el pueblo ya había comenzado a experimentar otra cosa. Se está dando cuenta de que realmente hay un Dios que transforma la adversidad en victoria, en victoria. Y esa es una realidad. Dios había sacado al pueblo de Egipto, pero lo saca por el desierto porque ahora quiere sacar a Egipto de su pueblo. Los había sacado de Egipto, pero todavía Egipto seguía apoderándose de ellos. ¿Por qué? Porque seguían teniendo una mentalidad de esclavo. Sin embargo, por eso Dios los mete al desierto, porque desea ejercitar su fe, porque quiere trabajar, quiere probar ese corazón para sacar lo que no servía y por supuesto colocar lo que los iba a proyectar y por supuesto también internalizar a lo que era el lugar donde iban, que era la tierra prometida. La adversidad o el desierto es un lugar de transformación. Es un lugar de transformación. Es decir, un desierto, pasar por un desierto o por una adversidad, jamás vas a salir igual. O salen mejor
o sales peor, pero jamás igual. Jamás igual. Va a depender de nosotros mismos, de qué es lo que creamos, de cómo respondemos, de qué es lo que creemos. Pero es importante que tengamos presente de que Dios tiene poder para transformar la adversidad en victoria. Sí. En tercer lugar, el tercer fundamento que es importante que lo puedas implantar en tu vida es que el escenario difícil es oportunidad para ver su gloria. Verso 26 les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor, su Dios, y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. ¿Quién los sana? ¿Sabes? Por primera vez aquí aparece otra característica o cualidad del Señor. Yo soy el que los sana. En hebreo es Jehová Rafa. Jehová Rafa, Jehová es tu sanador. Por primera vez acá el Señor se está revelando a su pueblo como aquel que sana, como aquel que sana. Y Dios ha de manifestarse siempre, pero va a aparecer en el momento preciso. Él no se adelanta ni se atrasa. Él aparece en el momento preciso, en el momento preciso. Ellos estaban en el desierto, llevaban 3 días caminando y 3 días y no había agua, dice el relato. Y más encima cuando se topan con unas aguas, las aguas eran amargas, no servía para tomarla. Pero ¿qué hizo el Señor en ese preciso momento? El Señor allí manifestó su gloria. Su gloria. Porque yo, por mucho que tenga harta fe y vaya a tirar allá afuera este palo a una poza y te diga que la tomas, no la vas a tomar. No vas a tomar esa agua. Pero en ese momento, a Moisés, en medio de esa presión, le mostró y ocurrió. Porque en ese preciso momento Dios le mostró su gloria. Dios le mostró su gloria. Para el que cree, las situaciones difíciles son con frecuencia escenarios para ver su gloria. Para ver su gloria. En la semana estuve con un amigo en casa donde hacíamos un poquito un recuento de cuando él abrió su corazón a Cristo. ¿Saben en qué momento fue? Fue en medio de la pandemia o cuando la pandemia estaba iniciando, cuando estaba ahí cruda. En ese momento, cuando nosotros como iglesia no estábamos reuniéndonos, por supuesto, por las restricciones que habían desde las autoridades. Pero en medio de ese escenario, Él, y de su escenario, por supuesto, difícil, Él encontró la salvación. En medio de ese escenario difícil, en medio de una pandemia y más encima, su vida en agonía emocionalmente por todo lo que estaba viviendo, Él se encontró con Jesús. ¿Sabes por qué? Porque en el escenario difícil, para Dios es una oportunidad para mostrarte su gloria. En el momento difícil. No sé cuál sea tu escenario, pero déjame decirte que Dios desea seguir mostrando su gloria. Su gloria. Al pueblo de Israel le mostró su gloria proveyendo, haciendo un milagro. El Señor te puede mostrar su gloria de diferentes maneras.
Solamente tienes que hoy día identificar cuál es tu escenario difícil. ¿Estás viviendo un desierto? ¿Estás pasando alguna adversidad? Porque Dios quiere que tú veas su gloria. Que nosotros podamos ver de que Dios en este tiempo sigue obrando. Cuando atravesamos un escenario difícil confiando en Él, el resultado trae gloria. ¿Por qué? Porque en ese momento estamos siendo formados. ¿A qué? A la imagen de Él. Entonces al final, ¿qué se obtiene como producto? Gloria para Él. Porque tú y yo nos vamos pareciendo más a Él después de un desierto, después de una adversidad, después de un escenario difícil. Y todo eso vuelve a Él en gloria. Y eso a Él le encanta. Por eso Él toma tu escenario difícil, toma mi escenario difícil y manifiesta su gloria. Porque sabe que vuelve a Él en alabanza. Sabe que eso vuelve a Él en el propósito que Él siempre ha tenido para con nosotros, de que tú y yo nos parezcamos más al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos una tarea que cumplir. Tenemos una tarea. Y en último lugar, el último fundamento, cuando el camino se hace duro, Dios renueva las fuerzas. Fundamento. Cuando el camino se hace duro, cuando el camino se hace fatigoso, cuando el camino, el trayecto que llevas te deshidrata, cuando el camino que estás llevando hasta el día de hoy se pone difícil, déjame decirte una gran verdad que tienes que creer como fundamento. Dios renueva tus fuerzas. Sí, Dios renueva. El verso 27 dice: después de salir de Mara, de ese lugar donde vivieron ese episodio de las aguas amargas, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. ¿Allí había necesidad? No, había abundancia. Y también formaba parte del camino en el desierto, porque el desierto, como obra del Dios soberano, te beneficia a ti y a mí. Se saca provecho de eso. Y es algo que tú y yo debemos entender. La condición del pueblo, según el relato, era de fatiga, de cansancio, tal vez de desánimo. Pero el relato continúa y enseña de que Dios no solo transformó las aguas que estaban amargas en aguas dulces o potables, sino que más encima a ellos los hizo caminar y los guió hasta un lugar llamado Elim, donde había abundancia, donde había un oasis, donde había manantial, donde existía sombra en medio del desierto. Imagínense, palmeras en medio del desierto. ¿Para qué? Para que ese desierto no les fatigara y ellos pudiesen descansar, ellos pudiesen estar tranquilos, ellos pudiesen renovar su fuerza. Isaías 40:31 dice: los que confían en el Señor encontrarán nueva fuerza. Volarán alto como con las alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Salmo 92:10 dice: pero tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo. ¿Sabías tú? Yo empecé a averiguar por qué habrá David mencionado al búfalo. Tú me darás fuerza como el búfalo. ¿Por qué no era como el león? Es la pregunta. ¿Por qué no era un león? ¿Por qué no era un elefante? ¿Sabe? Este animal, el búfalo, cuando se encuentra más cansado, es cuando tiene más fuerza. El búfalo, cuando está más cansado, es cuando encuentra mayor vigor. Tiene sentido entonces. Cuando tú te encuentres tan cansado,
fatigado, cuando el camino se te hace duro, puedes tener las mejores fuerzas. Porque tus fuerzas, mis fuerzas, no provienen de nosotros, sino del Dios que te llamó. El Salmo 52:22 dice: entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Entrégale. La Reina Valera dice: échale. Y en el original quiere decir: suéltalo, lánzalo. Cuando tú lanzas algo, tú te desprende eso, ya no es peso para ti. Y entrégale tu carga al Señor. O sea, hay un Dios que nos está invitando a lanzarle lo que hoy día para ti es carga, lo que hoy día para mí es carga, lo que hoy día para mí es adversidad. El Señor te dice: lánzamelo. Pero no es lánzamelo y de luego quítamelo. No, lánzamelo. Quítate esa carga, porque yo te renuevo, porque yo cuido de ti. Mis queridos, son algunas promesas para que nosotros entendamos que Dios es el único que puede renovar nuestra fuerza las veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque cuando el camino se hace duro y tú vas con el Señor, porque es Dios quien te está conduciendo en tu día a día, porque lo has hecho parte de tu vida, por muy duro, por muy difícil, por muy adverso que se ponga este desierto, Dios te va a renovar. Dios va a renovar tu fuerza. Él no va a permitir que caigas. Él no va a permitir que quedes en el suelo. ¿Por qué? Porque Dios te está llevando hacia un Elim. Dios te está llevando hacia una abundancia. Porque Él te llamó no para hacerte daño. Porque tenemos que mirar que más allá de esta vida hay algo mejor para ti, para mí. Tú y yo vivimos desiertos, pero son temporales. Tus adversidades, mis adversidades tienen fecha de vencimiento y tienes que creerlo, porque Dios lo ha dicho. Y si por último te sientes cansado, fatigado, Él te dice: ven a mí, yo te renuevo. Ven a mí, yo tengo lo que tú necesitas. Pero si te decides a no creer, a no acercarte a Dios por medio de la oración, por medio de congregarte, por medio de rodearte de gente que te ayude, por medio de un consejo, a través de la lectura de su palabra, si tú y yo no nos acercamos a Dios de esa manera, entonces la incredulidad te va a abrazar y no vas a poder ver a Dios en medio de la dificultad, en medio de ese desierto. No lo vamos a poder ver. Entonces al final se nos va a levantar una barrera, y en lugar que la adversidad se transforme en victoria, en el fondo la adversidad nos va a aplastar. Y Dios nos está entregando estos fundamentos para que sigamos caminando esta vida cotidiana en victoria. Para que el día a día no te fatigue, para que el día a día no te canse, para que el día a día no te haga tropezar, y los obstáculos que tiene la vida cotidiana los podamos nosotros surfear, los podamos superar de una manera rápida. Por eso Dios nos está dando estos fundamentos. Dios posee las fuerzas que necesitamos en medio del dolor, en medio de la lucha, en medio de las pruebas, de las situaciones difíciles. Dios tiene abundancia. Dios tiene lo suficiente. Dios tiene lo que tú y yo necesitamos. No busques más en otras cosas. Busca en el Señor. Lo que tú y yo necesitamos está en Cristo. Está en el Señor, mis queridos. Por eso, para terminar, la incredulidad es el mayor obstáculo para ver un milagro de Dios. Y yo te he dado a conocer aquí algunos fundamentos. Los desiertos son necesarios, superarlos es una realidad. Dios transforma la adversidad en victoria. El escenario difícil es oportunidad para ver su gloria. Cuando el camino se hace duro, Dios renueva las fuerzas. ¿Sabes? Solo Dios nos conduce de la amargura a lo dulce. Solo Dios tiene el poder para llevarte de la escasez a la abundancia. Solo Dios tiene el poder para llevarte de la inseguridad de esta vida, del día a día, a algo
totalmente seguro. Solamente Dios tiene el poder. Y sabes, te tengo buena noticia. Dios es inmutable. ¿Qué es eso? Dios no cambia. Y si Dios se reveló de tal manera al pueblo de Israel, ese mismo Dios hoy día está vigente para ti, para mí. ¿Sí? El mismo Dios. Detrás de todo obstáculo, el Señor tiene para nosotros una gran victoria. El verso 25 dice: así que Moisés clamó al Señor por ayuda y Él le mostró un milagro, un trozo de madera, y lo lanzó y se produjo el milagro. Las aguas eran potables. De una manera simbólica, hoy día yo quiero mostrarte lo mismo. De una manera simbólica, hoy día yo quiero mostrarte estos trozos de madera en forma de cruz para decirte que tu victoria ya está ganada. La ganó Jesús hace más de 2000 años atrás, muriendo y resucitando. Hoy yo quiero mostrarte esto como símbolo de tu victoria, de mi victoria. Hoy yo quiero mostrarte de que los desiertos sí se pueden superar. Hoy yo quiero decirte, mostrándote esto como símbolo, y decirte que la adversidad puede ser transformada en victoria. ¿Por qué? Porque hace más de 2000 años atrás hay alguien que ya venció absolutamente todo. Venció la muerte, venció el pecado, venció el sistema, venció a Satanás, venció absolutamente todo. ¿Para qué? Para que en nuestro presente solamente creamos una fe con evidencia. Es decir, mi fe me ha sostenido en estos 20 años. Le he fallado, sí, 1000 veces le he fallado, pero sigo perseverando, pero sigo estando aquí. Y quiero animarte a que no tires la toalla, a que no te rindas. ¿Por qué? Porque tu victoria ya está ganada. Porque el escenario difícil que puedas tener es una oportunidad para ver su gloria. Sí, Dios transforma las veces que sea necesario. Dios va a transformar tu adversidad en victoria. El desierto es temporal, mis queridos. Solamente el Señor te va a seguir llevando por el desierto y me va a seguir llevando por el desierto. ¿Sabe por qué? Porque quiere ejercitar nuestra fe. Porque Él es el más interesado en que tú y yo desarrollemos una fe nivel Dios, una fe nivel Jesús. No una fe nivel JP, ni una fe nivel demonios. Porque no sirve, porque no me alcanza, porque me hace caer una y otra vez. Pero es necesario que tú y yo consideremos que ya nuestra victoria fue ganada por Jesucristo. Por Jesucristo. Hace más de 2000 años atrás, cuando Él apareció en este escenario y Él vino, en su mente, en su conciencia, siempre estaba tu nombre. Sí, también estaba tu nombre, porque murió por tus pecados, porque murió por mis pecados. Por eso abracemos la obra de la cruz y creamos. No permitas que la incredulidad te prive de ver al Dios que hace milagros. No lo permitas. La última imagen, mis queridos, venciendo el mayor obstáculo que tenemos, que es la incredulidad. Pero ¿cómo lo vamos a vencer? Volviendo nuestros ojos a la obra de la cruz. Sí, porque Jesús ya peleó por ti y por mí. La batalla está ganada. O la victoria, la guerra se ganó. Solamente nos quedan unas batallas, pero la garantía de la victoria está, porque lo hizo Jesús por ti y por mí. ¿Vale la pena? Vale la pena. Hay que seguir comunicando acerca de Jesucristo. Pónganse en pie.
venciendo el mayor obstáculo que tenemos. No sé cuántas veces hemos levantado este obstáculo. No sé qué milagros hoy día necesitas ver. No sé que hoy día, no sé cómo se llama tu adversidad, ni tampoco lo que el desierto que estás experimentando te está trayendo. Pero no lo necesito saber. Solamente quiero decirte, deja que Dios transforme tu adversidad en victoria. Ve la gloria de Dios. Ve la gloria de Dios. Cuando los amigos de Jesús pensaron que ya Lázaro había muerto y que el Señor había llegado tarde, le recriminaron cuando llegó: llegaste tarde si ya murió. El Señor sabía que en ese momento toda esa gente iba a ver su gloria. Y esa persona, ese amigo que había muerto después de 4 días, cuando ya el olor es putrefacto, o sea, ya olía ya no a descomposición. Pero ¿sabe? El Señor es el que tiene la última palabra. Es Él. Los médicos te pueden diagnosticar algo. Las personas pueden vaticinar cosas. Las autoridades pueden mirar, avisorar el futuro de una manera. No, está todo malo. Déjame decirte que nosotros estamos en las mejores manos. Porque el que cree va a seguir viendo la gloria de Dios. Porque tal como digo yo siempre, el Señor, el reino del Señor no sufre crisis. No sufre crisis. Pero necesitamos vencer este mayor obstáculo. Yo solamente compartí 4 fundamentos. Abrázalos. Abrázalos. Y cree. Comienza a orar. Abre tu corazón. ¿Sabes? Si hay alguien de los que está aquí presente que le gustaría hacer de este Señor, de Jesús, su Salvador, pero no sabe cómo. Si hay alguien que quiere hoy día abrazar también esta victoria sobre ese obstáculo para seguir en este día a día y no saben cómo, yo quiero guiarte en una oración en esta hora. Solamente mientras toda la sala cierra sus ojos y se concentra en el Señor, en oración a Él. En esta hora, a ti, yo quiero guiarte en una oración. Mira, repite después de mí, ahí: Señor Jesús, en estos momentos abro mi corazón y te entrego mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador y te pido me ayudes a caminar junto a ti de ahora en adelante. Gracias por la salvación en el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguien que ha hecho esta oración por primera vez, te felicito. Es la mejor decisión que has podido tomar en tu vida. Sí, y quiero invitarte a que aprendamos juntos acerca de este camino. Llevo 20 años, he vivido altos y bajos, pero sigo convencido en lo que creo. Jesucristo es mi Señor y quiero servirte y quiero ayudarte. Si hay alguien que está aquí que necesita reconciliarse hoy día con Dios, estás en el mejor lugar. Hoy es el día de la reconciliación. No te vayas igual. No te vayas igual. En esta hora, abre tu corazón y dile: perdóname, Señor. Quiero reconciliarme contigo. Quiero volver a casa.
Sí, porque he entendido que tú siempre estarás con los brazos abiertos. Acuérdate cómo cantaban los chicos. ¿Qué cantaban los chicos? Tu bondad me persigue. Tu bondad me persigue. Deja que su bondad te abrace en esta hora. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Sí, Espíritu Santo, gracias por enseñarnos. E implanta este principio importante en nuestra vida. La fe obediente trae bendición. La incredulidad desobediente trae juicio. Sin embargo, queremos creer, tal como aparece ahí en Marcos 9, cuando había un hombre que tenía a su hijo endemoniado y en un momento lo presentó a los discípulos y resulta que los discípulos no pudieron sanarlo. Sin embargo, lo llevó al Señor y le dijo: Señor, ¿sabes? Mira, lo llevé a tus discípulos y ellos no pudieron sanarlo. Y le dijo el Señor, o el Señor en este caso le preguntó: ¿tú crees? Y él dijo: sabes, yo creo, pero ayúdame con mi incredulidad. Y obtuvo la liberación de su hijo. A veces nosotros creemos, pero creo que es un buen momento para decirle: Señor, sabes, yo creo, pero ayúdame con mi incredulidad. Ayúdame, Señor, ayúdame con mi incredulidad. ¿Por qué? Porque la incredulidad se puede transformar en tu mayor obstáculo para seguir viendo la gloria de Dios, para seguir transformando la adversidad en victoria. Te damos gracias por este momento, Señor. Bendice a la iglesia. Ayúdanos a seguir caminando en esa victoria, Señor. ¿Por qué? Porque tú la conquistaste para cada uno de nosotros. Recibe toda gloria y honra, toda alabanza para ti. Tú seguirás llevando nuestra vida hacia lo dulce, hacia la abundancia, porque eres un Dios que cumple sus promesas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Le podemos dar un aplauso a Jesús? Sí, Señor. Gracias por tu victoria. Gracias por tu conquista. Gracias por tu gran